Muchísimas gracias por acudir todos y todas a este panel número 4 sobre comunicación en la política exterior y las relaciones internacionales. La verdad es que, como se comentó esta mañana, la riqueza de este tipo de seminarios radica en la multidisciplinaridad de sus ponentes. Y bueno, parafraseando a un sociólogo que es argentino, se llama Flavián Nievas, habla en un trabajo que se llama Sociología de la Guerra, que el principal problema de los estudiosos de los conflictos, de las relaciones internacionales o de la seguridad, es que dependen de datos de terceros. Y dentro de esos terceros, un papel fundamental lo tienen los medios de comunicación. En teoría van a ir 3 ponentes. Pasa que el que ha caído a última hora ha sido el profesor José Ángel Ruiz Jiménez, del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, que nos iba a hablar sobre caracterización mediática y narrativas conflictivas en los países de la antigua Yugoslavia, y es que justamente hoy ha nacido su hija. Por lo tanto, contamos con 2 ponentes que van a tener 20 minutos cada uno. Y bueno, en primer lugar, quiero presentar al primero de ellos, que es Pablo Moral Martín, que aparte de buen investigador es amigo. Él es estudiante de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y es investigador predoctoral de la UNED asociado al proyecto Desinformación y Narrativas Conflictivas, creo que era. No me acuerdo muy bien del nombre. Pero bueno, él justamente es graduado en Relaciones Internacionales y bueno, entre sus líneas de investigación pues está la comunicación política, la desinformación, y nos va a hablar de uno de los temas principales de su tesis doctoral, que es concretamente la lógica estratégica de la desinformación en las relaciones internacionales. Y muchos también lo podréis conocer porque colabora habitualmente en el medio de comunicación El Orden Mundial. Así que nada, Pablo, cuando tú quieras, tienes 20 minutos y ahora me callo. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Supongo que la estáis viendo, ¿no? Sí. Vale, pues voy a darle al reloj para que no me pase. Y empezamos. Perfecto, bueno, pues como ha dicho José Manuel, muchas gracias por la introducción. Yo soy Pablo Moral, de la vida, investigador predoctoral en la UNED. En primer lugar, quería dar las gracias a la Federación Española de Sociología y al resto de organizadores por organizar este seminario. Y también quería dar las gracias a José Manuel Moreno por haber confiado en mí para esta ponencia, que trata sobre la lógica estratégica de la desinformación en las relaciones internacionales. El objetivo de esta ponencia no es otro que sencillamente contribuir al debate teórico de la disciplina, enfocándome en un análisis de cómo la desinformación pues, tiene implicaciones en la política internacional. Para ello voy a empezar sencillamente distinguiendo entre lo que es desinformación y lo que no. Desinformación es información deliberadamente falsa, difundida para lograr un fin, que normalmente es político o económico, y esto distingue a la desinformación de otras formas como por ejemplo la misinformation, que es la información errónea que no tiene intenciones nocivas, o la malinformation, que sería la información maliciosa, podríamos traducirlo así, que no es otra que la que puede ser veraz, pero que se difunde con una intencionalidad política o económica, como pueden ser en este caso entrarían los hackeos, sería un ejemplo de esto. La desinformación es un término que surge en la Guerra Fría, de hecho tiene un origen ruso, tiene un origen soviético. Para los soviéticos la desinformación era aquella influencia occidental que ellos consideraban sesgada en países aliados durante la Guerra Fría. Luego eso pues, se ha ido adaptando a otros idiomas y a otros contextos, pero lo cierto es que a pesar de que ese término surgiera en esa época, el fenómeno de la desinformación no es ni mucho menos nuevo. Es decir, la mentira como arma política es una cosa tan antigua prácticamente como el propio lenguaje humano. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es qué ha cambiado de la Guerra Fría hasta ahora para que tengamos este nuevo hype de la desinformación prácticamente en todas las disciplinas. Bueno, pues no quiero ser muy exhaustivo en esto,
pero bueno, indicar que ha habido una serie de transformaciones económicas, sociales, culturales, incluso tecnológicas y políticas que han confluido hacia lo que tenemos hoy en día, que por señalar algunos de los factores más importantes, es un ecosistema de medios que es muy proclive a la desinformación. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, con respecto a lo que había en la Guerra Fría, hoy se produce una crisis de los intermediarios que prácticamente son inexistentes, esos que intercedían entre o intermediaban y la opinión pública. Hoy prácticamente no tienen mucha relevancia, es decir, no hay un filtro editorial muy exhaustivo como el que había antiguamente, ¿no? Eso pasa por distintos factores. En primer lugar, porque con la eclosión de las redes sociales, el contacto con las audiencias es absolutamente directo. Y además posibilita posibilita o abre un mundo de posibilidades de adaptación del contenido en función de la audiencia a la que se quiera llegar con técnicas de microtargeting o microsegmentación. Además, la eclosión de los medios digitales alternativos, muchos de ellos de calidad y rigurosidad muy dudosa, pues ha hecho que en lugar de haber un filtro riguroso de información, muchas veces pase exactamente lo contrario. Es decir, durante la Guerra Fría, para que un país terminara filtrando una noticia a un medio de comunicación extranjero, tenía que currárselo mucho, porque además de ocultar el origen, tenía que procurar que la información fuese lo más parecida a la verdad posible, o al menos que tuviera algo de verdad, para que los intermediarios pudieran contrastarla. En este caso no solo es así, no solo no es así, sino que además hay muchos medios de comunicación deseando difundir este tipo de contenido sensacionalista que no tiene por qué ser veraz, porque les reporta bueno, rentabilidad económica. De tal manera que el panorama que tenemos hoy en día es que la desinformación es más accesible que nunca y que cualquiera de nosotros puede, si se lo propone, pues empezar a desinformar y a difamar, ¿no? Entonces, esto, como digo, nos deja un panorama en el que hay una serie de actores que, a pesar de que actúan por separado, pues todos ellos contribuyen al fenómeno de la desinformación. Este esquema lo he sacado de un informe de la institución Global Disinformation Index, que categoriza a los actores en función de, me parece muy interesante, en función de si están centralizados o no, o si tienen intereses políticos o económicos. Entre los políticos distingue entre los actores estatales, yo incluiría aquí también los actores no estatales, como por ejemplo los grupos terroristas, y los trolls, que sean humanos o sean bots, pues actúan de una manera más descentralizada, pero también movidos por el interés político. Quien no sepa lo que es un troll, que vaya a Twitter ahora y lea la conversación sobre el debate de anoche. También sobre la parte de interés económico de los desinformadores, pues podemos agrupar a estos actores en dos grupos. Uno, el de los, como por ejemplo lo que me estaba refiriendo antes, de los medios de comunicación, esos organismos que hacen negocio con la desinformación, y otros, sencillamente los oportunistas, las personas individuales a las que les reporta un beneficio económico desinformar. Estas categorías de distintos actores se vio representada claramente en las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Por un lado, en la parte izquierda de la pantalla, siguiendo el mismo orden que en el esquema, vemos cómo este esquema, o este gráfico, perdón, es sobre la actividad de trolls y de bots vinculados por Twitter a Rusia, en este caso, ¿no? Y aquí confluyen tanto el actor político central, que es el Estado de Rusia, aunque no se puede, digamos, trazar ese vínculo para decir que Putin estuvo detrás de esto, no se puede demostrar eso, pero bueno, Twitter lo vincula y así se puede más o menos intuir. Y luego también
en este mismo escenario confluyeron pues, trolls y bots actuando relativamente de manera descentralizada y fueron, como digo, un buen ejemplo de estos tipos de actores. Y luego, en la parte derecha de la pantalla, vemos este chaval que parece que no ha roto un plato nunca en su vida. Este chaval fue parte de un grupo de jóvenes de Macedonia del Norte, de un pueblo perdido de Macedonia del Norte, que creó una mini industria de fake news, difundiendo falsedades que ellos mismos inventaban en grupos de redes sociales en Facebook, en Estados Unidos. Y luego estos mensajes eran difundidos por medios alternativos, medios digitales, que también se apuntaban al negocio, y tanto unos como otros pues hicieron el agosto con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Esto da una idea de cómo funciona la desinformación hoy en día. Y yo me voy a centrar principalmente en la que tiene origen estatal, porque la desinformación, ¿qué pretenden estos chavales? ¿Qué pretende un actor estatal cuando desinforma? Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que considerar es que la desinformación no tiene por qué aspirar a la persuasión, es decir, la desinformación no tiene por qué crear una creencia, valga la redundancia, nueva, o intentar convencer a alguien de algo que no creía hasta ahora. Sencillamente es mucho más sencillo en teoría, porque muchas veces se trata de lo contrario, de reafirmar valores y creencias que la sociedad ya tiene. Hay un autor que es Nicolás Osagnesi, que está aquí abajo, que categoriza los 3 tipos de intencionalidad de la desinformación. Yo he añadido una cuarta, la última, otra bibliografía de otros autores. En primer lugar, este autor considera que el primer objetivo que puede tener la desinformación es la aquiescencia, es decir, el consentimiento de una población interior para justificar acciones en el extranjero. Es decir, un gobierno puede intentar, digamos, influenciar a su propia población para justificar la acción en el exterior, y este autor pone de ejemplo la narrativa de Bush para meter a Estados Unidos en la guerra de Irak, ¿no? En este caso, pues, se produce un consentimiento tácito de la población para creerse una ficción o una realidad que no es factual o no se puede contrastar, ¿no? Otro tipo de objetivo de la desinformación puede ser no tanto de cara al interior, sino de cara al exterior, puede ser la confusión, crear confusión como manipulando el ecosistema informativo. Por ejemplo, con lo que hemos comentado antes de inundar las redes sociales con trolls, haciendo que las narrativas que esos trolls difunden pues adquieran una relevancia que es artificial, que realmente no es orgánica de la opinión pública. Esto es una de las maneras que se pueden utilizar para confundir. La tercera intencionalidad que destaca este autor es crear dudas, sembrar descrédito, sembrar desconfianza en las instituciones, en el personal experto, etc. Y inundar el debate con narrativas alternativas, lo cual tiene el objetivo, o al menos el resultado, de relativizar la verdad acaba perdiendo peso, porque si tú tienes una verdad factual y empiezas a rodearla de explicaciones alternativas que no tienen por qué ser verdad, de hecho son mentiras, pues al final lo que haces es que la verdad queda reducida a ser una mera hipótesis más plausible de las muchas que hay, ¿no? Y eso también pues fomenta al final el cinismo, porque siempre va a haber alguien que te pueda decir, no, eso no es verdad, eso es simplemente tu verdad, o esa es una explicación más de las muchas que hay, ¿no? Y por último, destacamos como objetivo de la desinformación la división, es decir, profundizar brechas persistentes en una sociedad, sea de tipo identitario, de tipo político, de tipo racial, para enturbiar pues, la convivencia en esa sociedad o incluso enturbiar las relaciones entre los estados. Como ejemplo de esto, pues son los trolls, que muchos de ellos, algunos de ellos al menos, también se han vinculado a Rusia, que han intentado pues, fomentar el odio tanto en comunidades de afroamericanos como comunidades más conservadoras, un poco azuzando el debate
intentando caldear el ambiente cuando se producían las protestas del Black Lives Matter, ¿no? ¿Y qué repercusiones tienen estos objetivos en un sistema democrático? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Bueno, para responder a esa pregunta, a mí me gusta servirme de este esquema que es de un autor que se llama Haroro Ingram, adaptado al español por Manuel Torres en su informe Democracia versus Desinformación, que creo que representa muy bien cómo la desinformación puede erosionar un sistema democrático. Según este autor, la desinformación ataca o erosiona tres tipos de confianza que son clave en una sociedad democrática. En primer lugar, la confianza social, es decir, la confianza entre los conciudadanos. En segundo lugar, aquí a la izquierda, confianza en la autoridad y en el conocimiento experto, lo cual puede hacer incrementar la susceptibilidad de la población a narrativas polarizadoras basadas en identidades de grupo y son promovidas y se retroalimentan por actores estatales, tipos movimientos populistas, y por actores no estatales, como extremismos o grupos extremistas violentos. Por otro lado, también se erosiona o tiene potencial para erosionar la confianza en la democracia como sistema. Y esto lo que puede hacer es que los ciudadanos acaben o no tengan ese compromiso necesario con la sociedad y con la democracia. Esto puede hacer que se facilite el apoyo a formas de participación política de carácter antidemocrático o más autoritario, y puede hacer también que se gane la que la simpatía de gobiernos autoritarios en el exterior pueda aumentar, ¿no? Esta última parte, que implica política internacional, es la que voy a pasar ahora a ampliar, porque le podemos poner un poco la lupa aquí y profundizar para descifrar un poco cuál es la lógica estratégica de la desinformación, particularmente en el terreno de las relaciones internacionales. Yo para esto propongo, es decir, esto no es la verdad absoluta, esta es mi propuesta teórica, utilizar el realismo neoclásico, que es una teoría que me parece bastante útil para entender, por ejemplo, las operaciones de influencia y las campañas de desinformación llevadas a cabo por Estados. El realismo neoclásico propone esta cadena causal para explicar la política exterior de un Estado. Es decir, hay varias variables, varios grupos de variables. En primer lugar, el sistema internacional, que es el contexto internacional donde acontece, el escenario internacional, donde interactúan actores internacionales, estados, organizaciones internacionales, donde pasan cosas, ¿no? Donde hay oportunidades para los estados, amenazas para los estados, etc. Un segundo grupo de variables, que sería una variable interviniente en este caso, que es el Estado. Es decir, el Estado interpreta la información que le provee el sistema internacional y en función de esa información, en función de sus intereses, decide una política exterior u otra. La política exterior en este caso sería la... Pablo, 2 minutos. ¿Cómo? 2 minutos. Perfecto. Y el Estado, pues, este esquema se completa en el realismo neoclásico con otro tipo de variables, que son las variables internas del Estado. Es decir, el Estado hará una política exterior u otra también en función de sus circunstancias en el interior. De tal manera que varias variables que influyen en este sentido son las relaciones Estado-sociedad, es decir, las interacciones entre las instituciones centrales del Estado y distintos grupos económicos y sociales. Aquí para llevar a cabo sus políticas. Lógicamente, en un Estado democrático pues hay más procedimientos y más contrapesos que en un Estado autoritario. Bueno, pues con una campaña de desinformación por parte de un país extranjero, al final lo que se intenta es erosionar o al menos alterar estas dos variables para influir en el comportamiento de política exterior de un Estado en concreto. Al menos esto es lo que se puede deducir siguiendo la teoría del realismo neoclásico. De tal manera que si un Estado, por ejemplo, está muy polarizado, muy dividido, hay muchísimo disenso, nadie se pone de acuerdo, pues lógicamente probablemente el Estado tenga más o sea más prioritario para un Estado atender a sus preocupaciones internas, estar muy ensimismado y al desatender los compromisos en el sistema internacional.
y eso puede derivar a políticas exteriores pues, ineficientes, tardías, incluso a la inacción en políticas exterior, e incluso puede dar lugar a que, hipotéticamente, ¿no?, una población pues, influenciada por un actor extranjero acabe moldeando las preferencias estatales hacia unas más favorables hacia ese actor. De tal manera que, en definitiva, con una campaña de desinformación, un actor puede verse beneficiado, el atacante, porque podría reducir la competitividad del rival en el sistema internacional, puesto que no puede atender con eficacia a sus requisitos de política exterior. Todo esto, y voy a acabar ya, todo esto es la teoría, pero de la teoría a la práctica es cierto que en este ámbito hay un mundo, porque hay muchísimos desafíos que todavía están por atajar, ¿no? En primer lugar, la detección. Es muy difícil detectar, distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Quién decide eso? Es un debate que trasciende los estudios de política, las relaciones internacionales, y además la cantidad de datos que hay hoy en día en los medios de comunicación y en las redes sociales es abrumadora y es muy difícil. Otro desafío es que es muy difícil llevar a cabo una atribución de quién hace eso. Es muy fácil esconder la mano en esta actividad. La negación siempre es plausible, hablábamos antes del caso de Rusia. Otro desafío es la medición del impacto. He puesto aquí un icono de un elefante porque esto es el elefante en la habitación de este ámbito, es decir, casi todos los autores hablan o hablamos o analizamos la desinformación en distintas formas, pero pocos se atreven a realmente demostrar y distinguir las repercusiones concretamente de un ataque o una operación de influencia o una campaña de desinformación. Es decir, es difícil aislar, es difícil explicar un comportamiento, una diferencia de comportamiento en el individuo que está desinformado solo en base al contenido de la desinformación, que se supone que es cosa muy difícil de hacer. Y luego otro desafío es que requiere multidisciplinaridad. La desinformación es un fenómeno que implica muchas áreas de conocimiento y muchas veces eso es muy difícil de conseguir. Y nada más, eso es todo. Espero que no me haya pasado mucho de tiempo. Muchas gracias por la atención, espero que haya sido interesante. Me pueden contactar en cualquiera de estos dos medios y haganle caso a Karl Marx y no creáis todo lo que leéis en Internet. Muchas gracias. Desde luego, pues muy interesante. Gracias. Pues va a hablar, la siguiente ponente va a ser Hayer Rashid Al-Sulaiti, que es doctoranda en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y aparte hizo un máster de comunicación estratégica y la gestión en la sociedad del riesgo. Y bueno, también trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores catarí y nos habla desde Doha. Aparte, también pertenece al Consejo Consultivo de Golfo Radio, que es una emisora española que opera en Qatar concretamente. ¿Comparto yo las diapositivas, Hayer? No, quería que comparte yo, mejor. Vale, como tú quieras. Pues bueno, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, José. Es un placer que participe hoy con mis compañeros en este panel. Me gustaría presentar la crisis de Qatar en la prensa española porque es parte de mi investigación. También quería decir que Qatar hoy goza de una política exterior flexible y activa y cuya política ha captado los medios de comunicación. Así que me gustaría ver la imagen en la prensa española, la imagen de Qatar, perdón, en la prensa española. Voy a hablar en concreto sobre la crisis de Qatar. Y entonces, la crisis de Qatar básicamente es un conflicto entre los países del Golfo Pérsico con Qatar, a causar un Qatar que apoya el terrorismo. Y más adelante vamos a hablar sobre los detalles. Y sobre las hipótesis son departidas en la investigación que es la imagen de Qatar durante la crisis del 2017, analizada en los 3 periódicos españoles, es
distinta dependiendo de la línea editorial. Y otra hipótesis que es algunos periódicos les interesa informar de manera más profunda sobre la crisis de Qatar. Sobre mis objetivos, como os había dicho, que conocer la imagen de Qatar durante el bloqueo en los 3 periódicos que son el ABC, El Mundo y El País. Y además quería ver la reflexión de la prensa española sobre la crisis. Y sobre la metodología, al ser investigación, la metodología puede sufrir variaciones, así que en esta investigación yo utilicé MyNews para recoger los datos y Orange, y mi concentración en la franja temporal desde el 5 de junio del 2017 hasta el 5 de julio del 2017, o sea, en un mes, y coincidió con la crisis de Qatar. La palabra utilizada para la búsqueda es Qatar. Antes de hablar sobre la crisis de Qatar, tenemos que conocer el problema fundamental entre los países, que es la política exterior de Qatar. Cuando el Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani tomó el poder en el 1995, adoptó una política exterior independiente de los países del Golfo Pérsico. Así que Qatar, gracias a la diplomacia qatarí, permitió que Qatar ser un mediador en varias disputas, por ejemplo, en el Sudán y los talibanes y con el gobierno afganí. Básicamente, para entender cómo funciona la política exterior, tenemos recursos de la política exterior en la Constitución Permanente del Estado de Qatar, en 6 artículos que son 1 y 2 y 5, 6, 71, 74, y podemos ver también la política exterior de Qatar a través de la Visión Nacional de Qatar 2030, y también en las cartas, normas, pactos internacionales que Qatar es parte con ellos, y con discursos del emir de Qatar. Y antes de hablar sobre la crisis de Qatar, tuvo un ciberataque en la agencia de las noticias qatarí en Qatar por un hackeo que publicó noticias falsas sobre Qatar. Así que los países vecinos o los países del Golfo aprovecharon este tiempo para cortar la relación con Qatar. Sobre la crisis de Qatar, duró 3 años y medio, y la reconciliación fue el enero pasado. Pero durante la crisis, los países del Golfo pidieron de Qatar 13 demandas. Uno de ellos cerrar la cadena del Jazeera. Y junto de la crisis también he observado hubo gran cambio en la línea editorial en la prensa escrita del Golfo Pérsico, en concreto en la prensa árabe. Aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en los periódicos de Arabia Saudí y los Emiratos. Podemos observar que la línea editorial llena de un discurso de odio contra Qatar en algunos términos. Por ejemplo, los Emiratos dice los trámites contra Qatar no es bloqueo, sino boicot. Y mientras el periódico saudí dice Qatar gran traidor. Y si no, por ejemplo, sabéis, árabe pueden ver desde las fotos cómo expresa la línea editorial de cada país. Y también Egipto dice el árabe bloquea Qatar, apoya el terrorismo en Siria. Y Bahrein también dice algunas cosas y con el subtítulo Islar a Qatar. En cambio, que Qatar también
he observado que hay cambio en la línea editorial porque quería justificar que la imposición del bloqueo fue injusto. Aquí podemos ver los 3 periódicos principales. Por ejemplo, en la primera foto, un subtítulo dice que nuestra lealtad para nuestro Amir, el otro, Qatar está dispuesto para un diálogo que no toque la soberanía, etc. Y volvemos a nuestro análisis, y que mi análisis consiste en el país y el mundo y ABC. Durante este periódico, me refiero durante un mes, observamos que las noticias que aparece Qatar en el mundo son 47, mientras en el país son 59, y en el ABC 40 noticias. Sobre las secciones en los 3 periódicos, observamos que en el país publican muchas noticias sobre Qatar, mientras el ABC publica más en la opinión, y también en el mundo se publica en el internacional, el deporte, y en todas las secciones. Y aquí podemos también ver la portada del país, que Qatar tuvo un lugar en la portada. Y aquí tenemos la noticia, dice que Arabia Saudí y sus aliados rompen relaciones con Qatar. Y en la sección internacional encontramos más detalles sobre la crisis de Qatar. Y también en el mundo podemos encontrar en la portada noticias sobre Qatar, que dice que Qatar es aislado por sus vecinos árabes por apoyar el terrorismo. Y podemos ver también otro subtítulo, dice que Trump acusa también a Qatar de terrorismo y apoyar su aislamiento. Mientras en el ABC ninguna vez tuvo Qatar en la portada, sino que podemos encontrar Qatar en la página la 2 y la sección internacional. Y sobre el análisis semántico, la palabra Qatar fue repetida 229 en el país, mientras en el mundo 153, y en el ABC 92. Y conclusión, podemos afirmar que en el país hace un seguimiento exhaustivo, porque las fuentes son directas y hay corresponsales, mientras también el mundo tiene corresponsales y tiene menos fuentes directas. En cambio que en el ABC, cuya fuente de información son de las agencias de prensa, y podemos encontrar muchas opiniones sobre Qatar en el ABC. Bueno, en los artículos también podemos ver que en el país se publica una opinión como este ejemplo, que es ultimátum inaceptable, y podemos interpretar que el país a favor a Qatar y el bloqueo fue injusto, mientras en el mundo y ABC la posición es poco neutra. Los temas que fueron destacados en los 3 periódicos: en el primer lugar el bloqueo, y en el segundo la cadena del Jazeera y su influencia en el Golfo Pérsico, y por último el fútbol. Así que podemos afirmar que los 3 periódicos tienen como una imagen o una posición de Qatar según la diferenciación en la línea editorial, y podemos ver que el país le interesa más sobre Qatar más de las otras. Y muchísimas gracias. Perfecto. Pues la verdad es que ha estado súper bien, muy interesante. Bueno, como nos sobra bastante tiempo, tenemos por lo menos más de 15 minutos para que los
asistentes puedan plantear a los ponentes cualquier pregunta o reflexión que deseen. Yo tengo una pregunta. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale. Pues primero decir que me han interesado mucho las dos ponencias, y con respecto a la última, justamente me gustaría saber cómo la ponente conoce muy bien los medios de comunicación del Golfo de Pérsico, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Me alejo un poco del tema de Qatar y Arabia Saudita. ¿Cuál es la imagen de España en Qatar? ¿Cuáles son los temas importantes? ¿Y cómo se ha visto la posición de la Unión Europea por un lado y de España en particular en este conflicto entre Qatar y Arabia Saudita en concreto, ¿no? Si ha habido la percepción de una imagen de una toma de postura, ¿no? Porque lo mismo desde Qatar o Arabia Saudita no se ha visto ninguna toma de posición de cara a ese conflicto por parte de la Unión Europea o por parte de España, ¿no? Y la tercera cosa que quisiera resaltar es justamente este papel de Al Jazeera, ¿no? Como brazo diplomático de Qatar, ¿no? Como soft power. ¿Cómo lo valoras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tus preguntas. Primero voy a responder la pregunta sobre la imagen de España en la prensa, digamos, árabe o la prensa qatarí. Normalmente la prensa qatarí destaca sobre España cuando hay relaciones bilaterales entre los países, y a veces se hablan sobre las empresas que trabajan aquí en Qatar. Mientras que la prensa qatarí no destaca en los conflictos o los problemas en España. Así que España tiene buena imagen gracias a los empresarios que trabajan aquí y la buena relación con Qatar. Y sobre la Unión, la segunda pregunta sobre la Unión Europea y España, y creo que a lo largo del conflicto o la crisis de Qatar, según mis lecturas, no he visto que hay postura de España hacia Qatar. O sea que la postura de España es neutra con Qatar y con los tres países, porque creo que hay relación histórica entre los países, así que España no muestra una posición contra ni con Qatar. Y sobre los países los europeos, creo que cada país tiene una postura diferente. Por ejemplo, Francia contra el conflicto de la crisis con el bloqueo injusto con Qatar, mientras otros países también como España no tienen una postura tan clara. Muchísimas gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta para Pablo. Me ha llamado mucho la atención, la verdad que me ha gustado mucho su presentación y también la de Yasser, así que aprovecho para agradeceros a ambos y a José Manuel por coordinar este panel. Pero me ha llamado mucho la atención, Pablo, esa mención teórica, ¿no?, al realismo neoclásico. Estaba pensando, ¿no?, como lo que planteas, a mí por lo menos me encajaría quizás más en un planteamiento neorrealista, en el sentido de, bueno, pues el interés del Estado, aunque ya mencionabas esa dificultad, ¿no?, para vincular al Estado ruso, por ejemplo, con los bots, pero bueno, si asumimos que esa relación es real, pensaba en términos neorrealistas o incluso de realismo clásico, ¿no?, de lucha entre estados y de, digamos, de intentar aplicar brechas de seguridad al enemigo para maximizar el poder, no veía tanto o quizás
me gustaría profundizar más en el tema, si pudieras entrar en ello, la sutileza, la diferencia con el realismo neoclásico, ¿no? Que partes, bueno, pues de toda esa arquitectura interior, como la política doméstica afecta a la vertiente exterior del Estado, ¿no? Y bueno, quizás no he llegado a entender del todo esa vinculación que podría existir entre los ciberataques o, bueno, los ataques más bien de noticias falsas, que es en lo que te has centrado, como parte de una política doméstica que tenga una dimensión internacional, ¿no? Bueno, me ha venido como toda esta amalgama de dudas a la cabeza y me gustaría saber si podías profundizar un poco más en ello. Gracias. Vale, voy a compartir pantalla otra vez porque creo que lo vamos a ver más claro. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la cuestión y pido disculpas porque a las 3 de la tarde la cantidad de cosas teóricas que hay soltado, pues también hay que digerirlas, ¿no? Así que también es está mi culpa. estupendo, está estupendo. No, pero me parece súper pertinente tu pregunta porque parcialmente con el neorrealismo, en concreto con el ofensivo, ya se responden muchas de las preguntas que se pueden plantear. El problema es que el realismo, el neorrealismo, ¿no? El realismo ofensivo, tiene un esquema, por así decirlo, un poquito más corto que se correspondería con este, ¿no? En este caso, para autores como, por ejemplo, Mersheimer, ¿no? Que es el capo de esta disciplina, de esa corriente, pues el Estado transmitiría racionalmente los internacional a política exterior. Sería una transmisión automática, ¿no? Entonces, yo considero que para completar el esquema y añadir profundidad analítica al tema de los, sobre todo no tanto de ciberataques, pero del intento de manipular a sociedades y tal, creo que hay que añadir la variable sociedad en este esquema teórico, porque para el realismo, para el neorrealismo, lo importante y lo que determina la acción exterior de un Estado es, básicamente son las capacidades materiales, el poder militar y, en segundo lugar, el poder económico como complemento del poder militar. En este caso, yo creo que la influencia a las sociedades no responde tanto a una alteración, a buscar alterar ese tipo de poder, sino a la influencia de las sociedades. Y como la influencia de las sociedades directamente el neorrealismo no la reconoce como algo importante en la política exterior de un Estado, por eso añado digamos, este anexo que es propio de la teoría neoclásica. De la teoría neoclásica, pues aparte de estos dos grupos de variables, también incorpora otras como por ejemplo la identidad de un Estado, que son ya valores más constructivistas, ¿no? De cómo se forma una identidad, de cómo se forma la estrategia en función de la historia y cómo se percibe ese Estado en el mundo. Y otro grupo de variables que no he metido aquí en el esquema podría ser las percepciones de los líderes y de la élite, es decir, de cómo interpretan los líderes y qué sesgos cognitivos e ideológicos tienen los líderes. Entonces, como todo eso, desde mi punto de vista, en el ámbito de la desinformación influye, pues por eso amplío el esquema del neorrealismo, que, insisto, sería este, con el del neoclásico, que sería este. Y lo amplío no tanto en el sentido de que una sociedad puede hacer que el Estado o su gobierno haga operaciones de influencia, sino al contrario, es decir, lo amplío porque en este caso la sociedad no es el origen de un posible ataque de desinformación, una campaña de desinformación, sino el destino o la víctima es de alguna manera el destino de la campaña de influencia del Estado agresor y el origen de una posible cadena que lleve al Estado víctima a llevar políticas exteriores que le convengan al Estado agresor. Entonces, por eso he ampliado este esquema con estas variables. No sé si he contestado bien a tu pregunta. Por favor, insísteme todo lo que tú quieras porque ya te digo, es complicado, ¿no?
No, no, sí, por supuesto. De hecho, me parece muy interesante como, claro, yo estaba pensando, ¿no? En el Estado agresor como, bueno, justamente la dimensión de política doméstica como articulación o como contribución, digamos, a la política exterior de un Estado. Me parece muy interesante como señalas que es parte de la política de un Estado influir en la política doméstica de otro, ¿no? Ahí estaría ese nexo, si lo he entendido bien, ese nexo neoclásico me ha parecido fundamental. El único problema que encuentro, pero bueno, me imagino que tú, como lo has señalado, también coincidirás con ello, es el realizar esa vinculación, ¿no? Entre quienes provocan la desinformación y el propio Estado, porque siempre suponemos que el Estado ruso, el Estado chino y vete tú a saber quién más está detrás de este tipo de acciones, pero realmente todavía a día de hoy no tenemos, hasta donde yo sé, ¿no? Grandes pruebas que puedan demostrarlo. Entonces, a nivel causales, me imagino que es un poco complejo de demostrar. No sé cómo lo ves tú ese punto. Sí, lo veo exactamente igual que tú, es decir, incluso las fake news que de vez en cuando aparecen en medios de comunicación prorrusos, pro-chinos, que claramente tienen conexiones con los gobiernos, o por lo menos su agenda se compenetra con las de los gobiernos chinos y rusos, pues ni por esas puedes todavía decir que eso es una artimaña de esos gobiernos. Es decir, siempre va a quedar ese resquicio para la duda, digamos, esa digamos, posibilidad de negación por parte de esos gobiernos. Yo, en este caso, una pequeña solución que he podido encontrar, ¿no? es centrar, yo digo, en mi investigación de mi tesis, de lo que estamos haciendo en mi grupo de investigación, es enfocarnos más en la actividad de los diplomáticos de estos países en redes sociales, porque ahí sí que puedes encontrar una pequeña justificación más sólida de Claro, que los gobiernos participan en esa desinformación, ¿no? Cuando estas cuentas pues difunden determinados mensajes o incluso crean mensajes, por ejemplo, hay diplomáticos chinos que están difundiendo, amplificando mensajes de que el virus se creó en un laboratorio estadounidense, ¿no? Y diplomáticos chinos o sea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, en ese caso creo que sí podríamos decir que hay una vinculación más clara, ¿no? Pero en otros casos es cierto lo que tú dices y me parece que es una de las grandes lagunas que tienen los estudios de desinformación en relaciones internacionales. Pero no por ello creo que esto pierda, digamos, solidez puede que pierda un poco de solidez empírica, pero no hay que dejar de estudiarlo porque creo que a nivel de análisis pues me parece necesario trazar al menos un esquema que nos pueda permitir al menos saber la potencialidad de este tipo de campañas, ¿no? Y como lo de las brujas en Galicia, ¿no? Que a ver las highlights, aunque nadie ha medido, nadie ha atribuido exactamente los ataques estos, ¿no? muy bien, pues muchas gracias, muy, muy interesante y nada, te encomiendo a seguir por el camino que me interesa mucho este tema. Muy bien, pues muchas gracias. Yo tengo una reflexión, pregunta para Pablo, ¿no? En relación al debate que estamos teniendo. Y es que tanto que Hayer viene del periodismo, Pablo viene de las relaciones internacionales y yo provengo de la comunicación política, o de la ciencia política, mejor dicho, yo quisiera plantear, que Pablo lo puede comentar muy brevemente, y es que aunque es verdad que tenemos muchas dificultades empíricas para demostrar causalidades, el hecho de que estemos aplicando, especialmente de los estudios de comunicación, nuevas metodologías que no son tan nuevas, porque en ciencia computacional ya se estaban estudiando de los años 80 y 90, pero que hoy en día las estamos aplicando nosotros, en este caso, en nuestras tesis doctorales, pues bueno, si bien no podemos hacer causalidades directas, el tratamiento masivo de datos sobre actores políticos en sospecha nos hace ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y quisiera que Pablo, pues si tuviese en 2 minutillos, nos puede comentar brevemente qué tipo de herramientas estamos utilizando para darle solidez empírica a nuestras investigaciones. Bueno, coincido plenamente contigo. Creo que un aliado de los estudios de comunicación política, de comunicación internacional y de comunicación en general son las herramientas cuantitativas masivas, que, bueno, es complicado dominarlas, más nosotros viniendo de un terreno
tan distinto como las ciencias sociales, pero creo que es el futuro, sinceramente, porque a la hora de detectar lenguaje nocivo, lenguaje no veraz, lenguaje sensacionalista, lenguaje con técnicas de propaganda, en cantidades masivas de datos, muchas veces para una persona es absolutamente inabarcable, ¿no? Y hay herramientas de minería de textos, de Big Data y tal, que están facilitando mucho la labor. Y en el caso de, yo lo que estoy empezando a conocer por el tema de mis investigaciones y tal, pues el procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial que está en pleno desarrollo, en plena efervescencia, y me parece súper útil porque puedes enseñar a la máquina, al ordenador, automáticamente a detectar lenguaje, bueno, sensacionalista, lenguaje de desinformación, etcétera, etcétera. Y creo que, aunque todavía queda un mundo por recorrer, creo que puede ayudar mucho, no solo a la detección, que es uno de los pilares que he señalado como un desafío, sino también a la cuantificación, porque a fin de cuentas puedes cuantificar cuánto, o sea, puedes centrarlo en un actor, por ejemplo, puedes hacer un estudio de los medios chinos, los medios rusos, los medios norteamericanos, me da igual, y puedes pasarlo todo a números y puedes saber exactamente qué, o sea, sensacionalista, por ejemplo, tienen estos medios, lo que grado tal. Y creo que eso puede dotar de solidez empírica a estos estudios y creo que son un complemento súper, súper importante. Genial, pues creo que quedan 2 minutos para que se cierre la sala, así que os agradezco a los dos. Si alguien tiene una pregunta muy rápida, que la pueda hacer ahora muy rápidamente y contestar muy rápidamente. Si puedo, una Desde vez, luego. me gustaría tener la impresión de Pablo. Curiosamente, Snowden se ha refugiado en Rusia, ¿no? Y Rusia está acusada de estar detrás de la mayor parte de la campaña de desinformación en Estados Unidos. ¿En qué medida piensas tú que el hecho de estar en el origen de una campaña de desinformación se puede convertir en un indicador de la naturaleza de un régimen político? Es decir, tanto desde un régimen autoritario como dentro de una propia democracia, como un indicador del desgaste de la calidad de esa democracia, ¿no? ¿Qué te parece esa reflexión? Creo que, a ver, voy a intentar enfocarlo como he entendido la pregunta. O sea, por un lado, no me parece un indicador. Estos ataques de desinformación no me parece un